Amigos, amigas de Rock FM, bienvenidos. Es posible que te hayas dado cuenta que quienes estamos habitualmente al otro lado del micro hemos cedido la palabra, no estamos hablando hoy. ¿Por qué? Porque hoy hablas tú. ¿Y por qué hoy hablas tú? Bueno, pues que pensamos que si no te encuentras bien, si te encuentras desmotivado o desmotivada, el primer paso para una recuperación o para empezar a remontar es hablar. Y precisamente para hablar hoy tenemos a un especialista, como es el doctor Gaona, psiquiatra, conferenciante, escritor. No voy a seguir porque vamos a hablar de otras cositas, pero el currículum es impresionante y una persona que yo creo que es muy adecuada para hoy charlar un ratito sobre salud mental, muy genéricamente el concepto, pero concretamente nos gustaría enfocarlo de la siguiente manera y es: anímate a compartir si no te encuentras bien, si estás triste, desmotivado por la razón que sea. No hay ninguna vergüenza en decir no me encuentro bien. Esa es un poco la idea. Fíjate que me has hecho la pregunta ahora, que no estaban preparadas para nada, o yo por lo menos no las conozco, ¿no? Pero has dado una clave ahora, seguramente sabiéndolo, conociéndolo. Cuando animamos, ¿no? a las personas a que te cuenten lo que sucede, por ejemplo, hoy hablas tú, fíjate qué curioso. Por un lado, estás obligando a la otra persona a que ponga en orden sus ideas para contártelas. Parece una tontería, pero no lo es. Me explico. Habitualmente tenemos las ideas que están dando vueltas en el coco como si fueran, que te digo yo, las abejas, por no emplear otro insecto dando vueltas alrededor de otra cosa, las abejas alrededor del panal. Las has pillado. Bien. Y eso en ocasiones produce muchísimo malestar, porque no sabemos ni por dónde empieza ni por dónde acaba el problema. Solo sabemos que tenemos un pollo ahí, un follón. Cuando viene otra persona interesada por nosotros, a ser posible, como es lógico, a preguntarnos qué nos pasa, a la hora de verbalizarlo, obligamos neurológicamente a nuestro cerebro a poner en fila india las ideas. Por una razón muy sencilla, porque si no el otro no te va a entender absolutamente nada. Si empiezas a hablar de una manera incoherente, soltando frases y tal y cual. Entonces, eso no es banal. Obligas a tu propio cerebro a poner en orden las ideas, a hacer un relato. Y al final, al terminar el relato, si este es coherente, que muchas veces lo va a ser, tú mismo que te has escuchado vas a entender un montón de cosas acerca de ello. Y en segundo lugar, que es la idea justamente que me ha venido cuando estaba haciendo la pregunta, la otra persona también hace un ejercicio de empatía. La otra persona muchas veces se va a sentir identificado. A mí me pasa como psiquiatra, que psiquiatra soy persona, como es lógico, ¿no? Te pasa que la otra persona empieza a relatarte cuestiones y tú dices, esto a mí me suena, ¿no? Fíjate que yo creí que era el único Robinson Crusoe en la isla de las maldiciones y resulta que hay otra persona que siente lo mismo, ya no estamos solos. Y es curioso porque a veces ocurre que cuando dices algo, dices algo en voz alta, a veces, no siempre, lógicamente, pero a veces eso que parecía un mundo dentro de tu cabeza que no hacía más que dar vueltas como la loca de la casa que llamaban, cuando lo verbalizas de pronto, dices, ostras, pues no era para tanto, entre comillas, y es algo un poco más suave, no era para tanto, oh, mira, me encuentro mejor y hasta lo percibo, soy consciente de ello de otra manera también, lo cual es interesante. Lógicamente, es que realmente el concepto de no era para tanto va a depender de diversos factores. No solamente el factor externo, sino también, obviamente, como cada uno de nosotros lo vive. ¿Cuál es la traducción? Esa traducción tiene que ver muchísimo con nuestra educación, cuál es la respuesta a este tipo de estímulos, cuál es esa famosa palabra de la resiliencia, cómo podemos aguantar ese tipo de cuestiones. Entonces se dan cosas a veces paradójicas, ¿no? Como profesional, yo he visto personas que han intentado quitarse la vida porque una mascota se les ha muerto, cosa que no le quito importancia al valor de la mascota, por supuesto, faltaría más. Y otras, por el contrario, han sido capaces de sobreponerse. También tengo otro ejemplo cercano entre pacientes. Tantos años de profesión para algo sirve, ¿no? Para por lo menos acumular experiencia, algo se ha pegado. Que ha perdido a toda su familia en un accidente de tráfico, a todos prácticamente, y sin embargo ha sido capaz de sacar su vida adelante. Entonces son diversos factores que concurren, ¿no? Por otro lado también hay factores que podríamos llamar de desgaste. Y son marcadores vitales. Esos marcadores vitales son cuestiones relacionadas con, no solamente con cosas trágicas, fallecimientos,
hasta una multa incluso, tiene sus puntuaciones negativas. Cambiarse de casa es un estrés suplementario. Incluso, fíjate qué curioso, cambiarte de casa a una casa que te guste, a una casa mejor que la que tienes, supone un desgaste también, discusiones con la pareja, bueno, un larguísimo sinfín, y todo ello va sumando como la bolsa de la compra. De repente la vas a levantar y dices, joder, ¿pero esto qué es lo que pesa? No has comprado nada pesado. Tienes un tetrabric de leche, otro de zumo, unas cuantas zanahorias, una bolsa de salchicha, yo qué sé, otra tarro de aceitunas. Entonces son un montón de cositas que en ocasiones van llenando esa bolsa, ¿no? Y a veces tenemos que entender que no estamos hechos de acero inoxidable, somos de carne y hueso. Gelatina, de proteínas y un poquito de calcio, que es el sistema óseo. Somos muy blanditos. Mencionabas, José Miguel, un poquito por encima, que también depende un poco de las creencias de la persona, del contexto cultural. Sí. Por ejemplo, estaba pensando antes, cuando charlábamos, me venía un poco a la cabeza el estribillo de una canción, no sé si además es el título de Miguel Bosé, muy famosa, creo que fue en los 80, pero que representaba una creencia muy instaurada, sobre todo en el mundo occidental, diría yo, que es los hombres no lloran, tienen que pelear. Claro, es el estribillo dentro de una canción más amplia, con otro significado, ¿no? Pero esa expresión pasó a ser también parte del imaginario popular, del vocabulario, de la forma de expresarse, y también reflejaba una creencia. Eso de que sobre todo el público, las personas, sobre todo hombres y demás, no debían o no era conveniente que mostraran sus emociones o hablaran de ellas porque podía ser, por ejemplo, un signo de vulnerabilidad, por ejemplo. A día de hoy, tú, por ejemplo, en la consulta, siglo XXI, se supone que vamos avanzando en muchos de estos significados. ¿Qué te sigues encontrando, por ejemplo, en este sentido? Yo creo que está bastante superado. Ahora bien, el asunto, fíjate que es interesante lo que has dicho, porque no es solamente relacionado con las emociones per se, sino la manera de expresarlas. En el fondo, llorar es que te salga, perdónenme, ahora mismo las personas que nos están viendo, que te sale agua por los ojos. Eso, hay personas que les sale con suma facilidad, incluso ante estímulos más o menos banales, ¿no? Y otra cosa es la sensibilidad interna, la sensibilidad interior, que eso se va desarrollando desde que somos niños realmente. Incluso, un pequeño nota al margen, yo muchas veces recomiendo a los padres que vean, por ejemplo, los telediarios, los niños, los telediarios con los padres acompañadores para irlos comentando, para ir subrayando emociones, subrayando cosas que están viendo en un momento dado. Porque el abecedario de las emociones es tremendamente rico y complejo. Y al igual que los inuits, antiguamente llamados esquimales, que ahora parece que está feo llamar esquimales, pero bueno, los inuits, todos sabemos a quién nos referimos, tienen tantos nombres para la nieve, nosotros deberíamos tener muchos nombres para ciertos tipos de tristeza, para la anedonia, que mucha gente no sabe ni lo que es, esa dificultad para disfrutar de las cosas que otrora te hacían disfrutar. Es decir, hay una gama de colores emocionales brutales. ¿Tú has visto esas tarjetas que a veces vienen los ordenadores en la publicidad y dice, tiene 38.000 millones de colores su tarjeta gráfica? Y digo, ¿pero cómo pueden existir tantos colores? Es imposible. Existen, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues en las emociones algo parecido. Los hombres tenemos muchísimas emociones. Yo creo que en ocasiones se tiende a minusvalorar las emociones que tenemos los hombres. Huelga decir que toda la historia universal está plagada de hombres que han sido tremendamente sensibles, han sido poetas, compositores, filósofos, etc., ¿no? Entonces yo creo que a veces es un poquito manido eso de los hombres y las mujeres y tal y cual. Yo creo que hay personas, ¿no? Es verdad que algunas tienden más hacia un lado y otras más hacia el otro. También hay mujeres que a veces son muy duras, rayan en la psicopatía, las hay. Otros hombres que también rayan en el otro extremo, ¿no? Yo creo que lo bonito es saberlo reconocer. Expresarlo, pues va a depender mucho de cada cultura, de la educación familiar, etc. Sí, esa es una de las claves que nos motiva precisamente hoy a compartir este ratito contigo. Sobre los hombres no lloran, tienen que pelear, claro, no es por no sentirla, sino por decir, oye, no pasa nada si de pronto estás triste o has perdido el rumbo o estás inquieto por alguna razón que incluso a lo mejor no sabes identificar, incluso, que a lo mejor no tienes por qué tener claro qué es, pero que no pasa nada por compartirlo. Y yo quería preguntarte, ¿cómo una persona que a lo mejor sabe que es consciente, que le cuesta? Porque también podríamos romper muy brevemente, hago este inciso, la normalización del ¿qué tal? Bien.
por sistema, ¿no? ¿Qué tal? Por eso a mí me sorprende mucho. Te comentaba antes cuando alguien me dice, ¿qué tal? Muy bien. ¡Ostras! Muy bien, cuéntame. ¿Y tú qué tal estás? Muy bien. El mejor momento de mi vida. Has picado. No, pero es curioso. Sí, me llama sí, atención es cuando verdad. alguien hace lo contrario. En lugar de bien, te dicen muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que es verdad que a veces decimos por inercia, estoy bien. Es cierto, ¿no? Pero fíjate qué curioso. A su vez, lo que verbalizamos tiene un impacto importante sobre nuestras propias emociones. Me explico. Tengo, por ejemplo, un compañero, que en este caso es psicólogo, que no psiquiatra, que tiene prohibido a sus pacientes hablar de cosas negativas. Suena un poco raro, pero cuando llega, bueno, ¿qué tal está? Ay, es que resulta que la semana pasada con mi mujer peleó. No. Cuénteme lo bueno. Y fíjate que es curioso, cuando empiezas a verbalizar lo bueno, que también todos tenemos cosas buenas, tampoco es cosa de llegar a extremos grotescos como alguna película que todos conocemos, ¿no? Que ganó de hecho en su día un Oscar en un campo de concentración, etcétera, etcétera. Nos cambia el estado de ánimo. Hay una especie de secta hebrea de ortodoxos judíos que, por ejemplo, tienen prohibido a sus hijos hablar mal de ellos. Esas típicas expresiones, claro, es que si lo digo ahora meto la pata, claro, pero lo típico de, ay, qué tonto soy, no sé qué, no sé cuánto, es lo típico, ¿no? Pues, totalmente prohibido, porque eso en el fondo tiene un cierto eco dentro de nosotros mismos. Entonces, el focalizarlo sobre lo positivo, realmente a su vez, paradójicamente nos modula encontrarnos mejor. Mira, un pequeño secreto en la terapia de pareja, y esto también lo transmito a todas las personas que nos están viendo, sobre todo cuando tengan problemas de pareja. ¿Qué hacen los terapeutas de pareja inteligentes? En las primeras consultas les preguntan, parejas que quieren arreglarse, claro está, no los otros, los que quieren tener buen rollo y llevarse, recuperar la relación. Le hacen una pregunta esencial. ¿Cómo os conocisteis? Parece una tontería, pero enseguida tu mente se retrotrae a aquel momento que habitualmente suele ser positivo, porque si no, no habrían seguido, vamos, en general, es lógico. Entonces, se crea un buen feeling, un buen rollo. La realidad se ve transmutada, se ve positivamente intoxicada por el recuerdo. Y es mágico. Las personas empiezan a sonreír, empiezan a contar cómo se conocieron, y ahí empiezan a aflorar esas pequeñas anécdotas que siempre son divertidas, son curiosas. Reconectan, que transmiten complicidad. Por lo tanto, la verbalización es importante. Ahora bien, también es de necios que si te encuentras mal, y sobre todo si la persona que te lo está preguntando tienes una buena conexión emocional, no es cualquier desconocido, entiéndeme, de una persona, un chofer, ¿no? Que te está llevando en un Uber o un taxi o lo que sea, pues creo que es buena idea transmitir lo que a uno le está sucediendo. Es bueno, es bueno. Porque, por ejemplo, lo leí hace tiempo y volví a repasarlo hoy a ver si más o menos seguía en esa línea. Leí algunos artículos que apuntaban a que el siglo XXI, particularmente, una de las grandes plagas, vamos a decirlo de esta manera, uno de los grandes malos, entre comillas, es la ansiedad y la depresión, que va escalando. Ansiedad y depresión que puede tener, imagino, un background, es decir, unas razones de su existencia, desde que esté ahí, muy diversas. Pero una persona, por ejemplo, que ya si de entrada queremos que comunique, que no tenga vergüenza, por ejemplo, en comunicar, que dé ese primer paso. Pero si no vamos un paso previo, ¿cómo una persona puede empezar a reconocer que más allá de que tiene una mala semana o un mal mes y de pronto un mal trimestre, está a lo mejor empezando a desarrollar algo más profundo? ¿Cómo podríamos empezar a identificar quizás algunos pequeños síntomas que nos puedan ayudar a decir, ostras, es que a lo mejor no solo es un mal mes, es que a lo mejor hay algo que me está preocupando fuera de mi conciencia, vamos a decirlo así, que no soy plenamente consciente aún y que está haciéndose una montaña más grande, ¿no? Muchas veces pienso, por ejemplo, en las personas que por la noche empiezan a despertarse muchas veces. Que de pronto dice, yo dormía estupendamente, pero si hace una temporada es que no descanso, me despierto mucho por la noche y hay cierta inquietud. ¿Cómo podríamos empezar a identificar ciertos síntomas que a lo mejor puedan apuntar hacia algo similar? Uno de ellos lo acabas de decir y es importante, el tema del sueño. El tema del sueño es importante porque depende de muchísimos factores, entre ellos de la actividad mental que muchas veces tengamos a lo largo del día y particularmente en el último tercio del día, cuando se acerca la noche, ¿no? Cuando la melatonina, empiezan a haber unos picos de melatonina, eso es un neurotransmisor, una hormona, mejor dicho, que empieza a inducirnos ese sueño y empieza a bajar el cortisol, que es otra sustancia que produce actividad, pero en este caso por la noche baja. El cortisol está elevado si tenemos ansiedad.
Y si tenemos ansiedad, no solamente el cortisol está elevado, sino que también muchas veces nuestro cerebro funciona con esa especie de colmena de ideas que está dando vueltas y que, fijaros, mucha gente dice, es que no paro de pensar, doctor. No, usted no está pensando, le está dando vueltas a las cosas. Son dos conceptos distintos. Pensar, digamos así, es más lineal en pos de una solución, y el dar revueltas es una idea obsesiva que una y otra vez está rumiando, ¿no? Como bien acabas de apuntar. Entonces, a lo largo del propio día existe una serie de cambios. La ansiedad es uno de ellos, síntomas somáticos. A veces tenemos palpitaciones, sudoración de manos. Cuando la ansiedad empieza a crecer más y más, ocurren unos fenómenos realmente llamativos. No solamente los que acabamos de describir, puede haber pérdidas de equilibrio. La persona nota como que el suelo se vuelve como gelatinoso. Empieza a decir, uff, estoy como en mareo, es lo que suele muchas veces decir. Por supuesto que hay niveles y niveles, puede haber ataques de pánico. Ataque de pánico, hay una serie de sustancias en el cerebro, el ácido láctico, etcétera, que también se dispara. Provoca sensación de muerte inminente, que no te mueres, pero parece que te vas a morir. Pasas fatal, con unos síntomas corpóreos, síntomas somáticos, que realmente son preocupantes muchas veces. De hecho, muchas veces las personas acabamos en urgencias contándole, me está pasando algo, no sé qué es lo que es, pero estoy que me muero. Con una simple inyección de una benzodiazepina muchas veces, lo calmas y lo aplacas. Pero ahí viene la siguiente etapa. Vale, lo has aplacado. ¿Y ahora qué? ¿Por qué le ha sucedido esto a la persona? Quizá una de las mayores o de los mayores problemas que tenemos en nuestra sociedad, ahí viene el aspecto social, es que creemos que tenemos que rendir siempre y siempre a tope. Altamente competitivos, nuestra sociedad es altamente competitiva. Y eso produce una sensación muchas veces de no llegar. Te recuerdo que el estrés es la capacidad de adaptación. Y en este caso nunca llegas a adaptarte. Con lo cual el estrés es mantenido. Y ese estrés mantenido te desgasta. Y te recuerdo que los barcos, cuando mejor se ven cómo están construidos, es durante las tormentas. Cuando no hay tormenta, evidentemente puedes atravesar el estrecho de Gibraltar en un patito de goma. Cuando hay tormenta necesitas un buen barco, ¿no? Entonces es una cuestión realmente compleja. Yo viví una temporada en Mali, en África. Allí, por ejemplo, la sintomatología y las enfermedades mentales actúan de otra manera. Hay menos depresiones, hay menos intentos de suicidio, por varios factores, fíjate, claves, ¿no? Que también nos pueden servir aquí. Es decir, en Mali también se puede aprender cosas, ¿eh? Tendrán poca tecnología, pero de otras cosas les sobra. La familia, familias grandes. No te sientes solo nunca. Si te sientes miserable, vas a tener tus 8 hermanos, tus 28 primos, tus 4 madres y 3 padres, que van a decir, ¿pero qué te pasa, hijo? Es decir, hasta en la calle hay personas que te pueden parar si te notan mal, decirte qué te pasa. Tienen una red que también sostiene, que es las creencias religiosas. Es decir, son unas brújulas realmente que apuntan en un sentido determinado en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto a lo que es bueno, lo que es malo, etc. Son unos faros, llámalos morales, lo que tú quieras, pero por lo menos cuando estás muy perdido, más perdido de carracuca, tienes ahí una luz que te dice esto, ni se te ocurra, ni se te pase por la cabeza. Por lo menos es un freno, ¿no? Que de alguna manera puede mejorar. Y por otro lado, evidentemente, una vida mucho más natural, menos estresante, aunque tienen, insisto, otro tipo de problemas. Es decir, tampoco es que recomiende ir a Mali, intentamos no. Tendrás problemas de enfermedades, tendrás problemas de falta de atención, de nivel de vida, de tecnología, etc. Pero hay cosas, siempre se puede aprender algo de otros sitios, ¿no? Y estas me parecen tremendamente importantes. La familia, las creencias espirituales, los puntos de referencia, saber quiénes somos y dentro de quiénes somos, dónde estamos en la red. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los que me rodean? ¿A quién puedo pedir auxilio? Muchas personas estarán ahora preguntándose, ¿no? Y con la mano en el corazón, ¿no? ¿A quién le puedo pedir auxilio y que me entienda? Porque a lo mejor pedir auxilio a cualquiera no te va a entender, o a personas que a veces tienes una cercanía familiar muy grande, pues en nuestro padre, nuestra madre, pero que quizá no sean las más adecuadas porque a lo mejor no te van a entender. Aunque también te digo otra cosa, muchas veces te llevaría sorpresas.
Seguro. Y de hecho, estaba pensando precisamente al hilo de lo que comentabas sobre los círculos sociales, sean más fraternales o más familiares, por ejemplo. Claro, ¿qué le podríamos decir, por ejemplo, a esas amistades que a lo mejor detectan, que saben que a ti te cuesta hablar, te cuesta expresarte, saben que estás pasando por una mala racha o que llevas tiempo ya así? ¿Cómo puedo entrarte yo, vamos a decirlo así, de una forma lo más empática posible? ¿Algún truquito para quizás hacer un pequeño crack y que a lo mejor, bueno, pues te abras un poquito más? Como para no caer en lo típico de, jolín, mamá, qué pesada eres, ¿no? ¿Cómo puedo suavizarlo para entrar ahí más tranquilamente? Fíjate que en la consulta muchas veces los pacientes llevan hasta a veces apuntado lo que quieren contar. Y se arman unos líos tremendos. Porque te dicen, esto es frecuentísimo en la consulta de un psiquiatra, y seguramente los psicólogos también, te dicen, doctor, es que no sé por dónde empezar. Y siempre les digo, por la razón por la que me has llamado. Y siempre suele haber ese último detonante, ¿no? Si tú eres amigo de alguien, habitualmente habrás notado últimamente que le pasa algo, ¿no? Entonces, en una conversación fraternal, coloquial, esto es importante, la primera clave, que tú pedías claves, lo más simétrica posible. Es decir, que no vayas ni de psicólogo, ni de psiquiatra aficionado, ni tampoco de salvador, ¿no? Entiéndeme, que además, entre paréntesis, es bastante peligroso, porque muchas veces la persona necesita ayuda profesional y la persona que está ayudándola, el amigo, etcétera, etcétera, adopta esa actitud semiprofesional que a lo mejor ha visto en las películas o lo que sea, ¿no? Intentando dar consejos complejos y tal y cual, ¿no? ¿Que te cuente? ¿Que te cuente qué es lo que está pasando? Incluso un buen truco, muchas veces, yo lo he empleado con amigos míos, yo le empiezo a contar lo mío. Claro. Eso está muy bien. Sí, empiezo a contar lo mío. Fíjate, últimamente, tío, estoy agobiado porque me ha pasado no sé qué, me ha pasado no sé cuánto. Y la otra persona empieza a hilar por empatía, ¿no? Y empieza a contestar. Empieza a decir, oye, pues a mí fíjate qué tal. Y ahí se crea el nexo mágico. Y ahí es cuando empiezas a tirar. Yo recomiendo en cualquier caso, fuera de bromas, que si uno advierte alguna patología mental importante, que decir además de deseo de muerte, etc., recordemos que el suicidio es una verdadera plaga, tenemos que hablarlo abiertamente en nuestro país y a nivel mundial también, se debe buscar ayuda profesional, no esperar a que ocurra cualquier tontería, ni cualquier, digo tontería eufemísticamente, sí, cualquier intento, cualquier historia, ¿no? Porque incluso muchas veces hay personas que intentan llamar la atención, que este es otro mito, quien intenta suicidarse no se suicida es porque no quiere, no. En ocasiones sí que acaba queriendo y en ocasiones además tengo la experiencia profesional, desgraciadamente, de que hay personas que juegan a ello, tontean a ello para llamar la atención y en una de esas les sale mal. Y al salirle mal, desgraciadamente acaban casi podríamos decir accidentalmente con su vida. Completamente de acuerdo. Hay profesionales que se dedican a ello y también vamos a romper un poco esa creencia o ese estigma que había antes de que ir al psicólogo, ir al psiquiatra en un momento dado, al médico de atención primaria como primera barrera en un momento dado, ¿por qué no? Era cuando ya estaba muy mal, este o esta, cuidado, está fatal. Y había como esa vergüenza muchas veces de ir al psicólogo porque a lo mejor estás triste y no sabes por qué. ¿Eso a día de hoy ya parece que esa barrera se está superando ya? Sí. ¿O todavía hay como...? Hombre, todavía hay alguna barrera, pero no tanto como antes, evidentemente. Yo creo que el primer mito que hay que derribar es que es falso. Los psiquiatras se dedican a tratar a los locos peyorativamente hablando, ¿no? Yo creo que el 99% de las personas que vemos tienen problemas, tienen algún trastorno, pero no podríamos calificarlos de lo que vulgarmente se ha denominado locos. No son personas que estén enloquecidas, ni personas con problemas, que los tenemos todos además, problemas a veces que no hemos sabido manejar. Y aquí interfiere otra cuestión, y es la objetividad. La objetividad es muy importante. Y en muchas ocasiones necesitamos una persona que esté fuera. Hemos hablado hace un momento de ese amigo que te puede escuchar y te va a ayudar. Pero ese amigo a lo mejor, como hemos dicho también, tiene que derivarte a un profesional. ¿Por qué el profesional? Y no es de verdad hacer apología de la profesión, sino que tenemos la objetividad. Es decir, el que tenemos delante no es ni nuestro amigo, ni nuestra novia, ni novio, ni nada. Es una persona que acabamos de conocer habitualmente, que nos está contando su historia y somos mucho más objetivos a la hora de poder valorarlo, ¿no?
Aparte tenemos un montón de herramientas psicométricas, etcétera, para poder también muchas veces cuantificarlo y de esa manera también observar el progreso, ¿no? Pero es fantástico, fíjate, como profesional, cuando hay personas que te las encuentras a veces en la calle años después, ¿no? Y te dicen, doctor Gaona, ¿se acuerda de mí? Y a ver, me suena tu cara. Sí, hombre, usted tal. Y de repente dice una frase mágica, fíjate que te llena te dan ganas de llorar, ¿no? Te dice, usted me cambió la vida. Y yo no sé, fui totalmente no consciente, ¿no?, de que aquello era tan importante, ¿no? Y hay a veces frases, momentos de la vida en el que la vida se va a decantar para un lado o por otro, igual que las monedas cuando las tiras al aire y caen de canto y se caerá a la derecha o a la izquierda y tú de repente haces plas y no te has dado ni cuenta y le has cambiado la vida habitualmente, afortunadamente, para lo positivo. Desde luego. Y por eso también lo importante en un momento dado de poder animarte a dar ese primer paso, que es compartirlo. Lo primero es compartirlo, porque ya, que es como arrancamos un poco la charla, ya empezamos a verbalizar, a ordenar nuestras ideas, pero es que te puede cambiar la vida. Porque a lo mejor llevas un año que no sabes qué te ocurre, que estás más perdido que el carajo, y de pronto alguien objetivamente empieza a asesorarte, empieza a escucharte, y te puede cambiar la vida a muchos niveles, y eso es algo maravilloso. Y además, pues ahora a día de hoy, no parece que solo se esté ya rompiendo, se haya roto esa barrera de que ir, por ejemplo, al psicólogo, a una consulta de psiquiatra y demás, no tiene ningún misterio, en el sentido de que es algo normal, no pasa nada, sino que cada vez hay más personas, y sobre todo personas con cierta relevancia, popularidad, que también se animan a compartir, oye, yo he pasado por un momento muy duro en mi vida y busqué ayuda y me ha ido muy bien. Por ejemplo, estoy ahora, como estamos en Rock FM y estamos recordando un poco también a nuestros artistas, que hay muchos que han pasado por esta fase, hay por ejemplo un cantante, que es una banda de repercusión internacional como es Metallica. El cantante, pues por diferentes circunstancias, ha pasado varias veces por problemas de dependencia de alcohol y sustancias. Y en un concierto en Brasil, esto ocurrió el verano pasado, si no me equivoco, en primavera, salió y en un momento del concierto paró y dijo, he estado a punto de irme a mi casa, porque no podía, porque hay momentos en la vida, y empezó a hacer un pequeño discurso sobre salud mental, muy breve, pero muy bien hilado. Dijo, gracias a estos 4 amigos que tengo detrás, me dijeron, venga, tú puedes, sal. Y a vosotros que estáis ahí, he salido, ¿no? Entonces, que una persona con esta relevancia y tantas otras personas, pues lo compartan también abiertamente, es de gran ayuda para personas que en un momento dado, estas otras pueden ser referentes, ¿por qué no? O una guía, ¿por qué no? Y que también se animen a compartir, que no pasa absolutamente nada en el sentido de hablarlo, que luego muchas veces, a veces en cosas pequeñitas, pues no era para tanto, cosas del día a día que te pueden preocupar, otras veces son problemas profundos, pero siempre, siempre ese primer paso de hablarlo es el primer paso hacia una mayor plenitud. Sin lugar a dudas. De hecho, hoy el último paciente que he visto antes de venir aquí a Rock FM, por ejemplo, una señora que de repente revisando la historia, porque casi ya se me había olvidado de hace unos cuantos años, quería suicidarse cada 2 por 3, la pobrecilla, una depresión profunda, etc. Y ahora la vi hoy, venía morena, guapísima, había tenido un nieto, no era especialmente mayor, pero tenía un nieto este domingo pasado, ¿no? Y estaba plena. Y dije, ¿te acuerdas el motivo por el que nos conocimos? Y dice, ay, sí, ¿no? La vida había cambiado, totalmente cambiado. Era la misma persona mejorada. Y una cosa importante, todo este tipo de cosas, cuando las superas, va aumentando tu autoestima a través de la resiliencia, la famosa palabra de ser capaz, ¿no? La autoestima, y por otro lado la de aguantar y mejorar, la entereza, que es el concepto mundano de la resiliencia, ¿no? Y eso nos mejora. Es decir, no podemos evitar una vida con olas, con tormentas, ni debemos de evitarla. Todo nos va a hacer madurar, nos va a hacer mejorar. Los fracasos serán experiencias, las victorias serán momentos gratos para recordar. Pero tenemos que seguir adelante. Todos vamos en el mismo barco y creo que todos debemos, además de ayudarnos entre nosotros. Y además contamos con todo un equipo, como es el cuerpo humano, que es maravilloso. Yo una vez escuché, también nos puede ayudar a hacer un pequeño apunte sobre la práctica, por ejemplo, meditativa, porque ya no solo, también podemos hacer un poco alusión a no solo esperar a cuando estés mal, sino también hay psicología preventiva, ¿no? También para ir desarrollando esa resiliencia de forma natural, de forma mayor. Pero, por ejemplo, en ese sentido, y aludiendo un poco a esa plasticidad que tiene nuestro sistema nervioso y todo nuestro organismo de adaptarse, una vez escuché a un instructor de meditación que venía un poco también a decirnos o
a apuntar a que si somos capaces de sentarnos, por ejemplo en este caso, que es la práctica meditativa, sentarnos tranquilamente, sin más misterio, durante cierto tiempo, y te vas, en lugar de que empieza ya a picarte aquí o tal, consigues sostenerte un poquito más en la experiencia. Él decía, piensen que ustedes, su capacidad de sentir placer, dolor, lo que sea, es como un ancho de banda. A lo mejor tienen una pequeña fibra muy pequeña, es un router muy antiguo, pasa de cobre muy malo, pero si ustedes van practicando su atención y son capaces de sostenerse durante más tiempo en su propia experiencia, sea la que sea, esa banda se va a hacer cada vez más ancha. Y entonces también van a ser capaces de sostener mayores experiencias, también placenteras, como de pronto más dolorosas, vamos a decirlo de esta manera. Y en una época en la que todo tiene que ser inmediato, tanto las experiencias sensoriales, el gusto, todo tiene que ser inmediato, pues en un momento dado podríamos, como breve apunte, también hacer alguna referencia a estilos de vida, prácticas, pequeños consejos de psicología o psiquiatría preventiva, que a lo mejor también nos puede servir para personas que estén perfectamente bien, pero quieren seguir manteniéndose así de bien o mejor. Algún pequeño truco, ya lo hemos hablado, ¿no? El tener esa red, sobre todo, en la que no te sientas solo. El vivir solo, ya sé que el vivir solo realmente no es un buen predictor de salud mental, por ejemplo, ¿no? Ahora mucha gente dirá, sí, pero más vale vivir solo que mal acompañado. Sí, claro, pero hay algo aún mejor todavía, que es vivir acompañado de gente con buen rollo. Claro. Se llaman amigos, compañeros, familia, etcétera, etcétera. No podemos olvidarlo. En Mali, fíjate, ya que has mencionado el tema de la meditación y todo eso, yo siempre he creído en el poder también de la oración como tal. Es decir, en Mali, país musulmán, rezan 5 veces al día. Entonces es fascinante. Cuando estás metido en un pollo ahí de no sé qué, de discusión, de esto, regateando por, yo qué sé, una zapatilla, ¿no? Y de repente escuchas al imán, y, te dicen, un momentito, van, hacen su rezo, vuelven, ¿de qué estábamos hablando? Joder, macho, qué fantástico. En España lo hemos tenido en muchas ocasiones, dentro de nuestro ámbito religioso cristiano. Qué casualidad, las 5 oraciones, los collares de cuentas son también igual que un rosario. Y ahora dirán, está el Gaona, le ha salido el beato de dentro. No, no es beatería. Es un problema de neuroplasticidad, es un problema neurológico. Si tú te centras en el mantra, lo que creas es una emisión de ondas de tipo Z de descanso. Porque al centrarte en el mantra, contar cuentas de la religión que sea, fíjate qué curiosidad, todos tienen collares de cuentas, budistas, musulmanes, judíos, cristianos, etc. Fijaros en ese pequeño detalle. Al contarlas, tienes que concentrarte en contarlas. Y en el mantra también. Y eso te va de alguna manera limpiando el coco a la hora de romper con ese cable, ya siguiendo el ejemplo del router, ¿no? Ese cable que está enchufado en la realidad, lo rompes y ¡guau! Y descansas un ratito. Por lo tanto, la vida espiritual de cada uno que sea, todas tremendamente respetables, desde mi punto de vista son importantes porque además esconden viejos trucos, viejas técnicas de relajación. O sea, no son casuales y además conectan con ese yo superior que tenemos, que es importante. Es decir, no solamente somos esa carne y hueso, que también lo somos, sino tenemos esa particularidad. Viktor Frankl, el famoso psiquiatra austriaco, ya hablaba de ello, ¿no? Y es la trascendencia. Esa trascendencia es algo importante en los seres humanos. Y ahora la gente dirá, o algunos dirán, bueno, es que eso son cosas que no se pueden medir, eso no es ciencia. Pero fijaros en una cosa, fíjate bien, las cosas más importantes en nuestra vida no se pueden medir. Usted que me está viendo, me está escuchando, a lo mejor es ateo acérrimo. Tendrá familia, tendrá amigos, tendrá hijos a lo mejor. Mida el cariño, el amor que usted tiene a sus hijos. ¿Cómo lo va a medir? No lo va a poder medir. Las cosas más importantes, el amor, la esperanza, multitud de cuestiones, no tienen que ver con el hecho científico mensurable. Son cosas que escapan muchas veces y tienen que ver con ese aspecto psicológico, espiritual. Y son mucho más importantes de lo que nos imaginamos. Por eso que está bien lo de la pastilla del antidepresivo. Si hay que tomarla y el profesional dice que hay que tomarla, usted tómela, que no pasa nada. Nadie por eso va a tener graves problemas. Si los tienes, lo consulta. Pero fíjese en otro tipo de cosas. Un abrazo de una persona que quieres que te abrace, lógicamente, te va a tranquilizar más que muchas de las benzodiazepinas que hay en el mercado. Una mala palabra, un mal suceso,
te puede poner como una moto, más que la más potente de las anfetaminas, e incluso te puede llegar a matar. Es decir, nuestras acciones, nuestro entorno, nuestra respuesta a ellos es sumamente importante. No dependamos tanto en lo que nos rodea solamente. También seamos dependientes de nuestro ser más interno. Educarlo es muy importante. Y también dejarse querer en ese mismo sentido. No podemos pedir el cariño, pues déjate querer desmesuradamente. Y eso, por ejemplo, iba al hilo, por ir cerrando también, de dar ese primer paso. Porque no creas que lo que te ocurre no es relevante. Sí es relevante, al menos para ti. Y seguramente para las personas que te quieren también. Ya, pero es que tampoco es tan importante, ni yo soy tan importante. Sí, tú sí importas, tú sí importas. Entonces, si te animas, de corazón lo digo, si te animas a compartir brevemente, o por ejemplo, si vas a darle un abrazo a alguien, tu pareja, tu amigo, tal, si te da vergüenza hablar, el abrazo, quédate un poquito más en ese abrazo, que la otra persona ya va a decir, uy, aquí está pasando algo. Y a lo mejor hasta le hace sentir útil a la otra persona. Efectivamente. Porque de repente va a decir, mira, le puedo ayudar a alguien. O sea, curiosamente está haciendo un efecto terapéutico también sobre el otro. Es muy curioso. Compartir, al final, hemos llegado hasta donde estamos, aquí con cámaras en lugar de una cueva, en colaboración. Efectivamente. Caminando juntos. Efectivamente. Entonces, eres importante. Si tienes algo que te preocupe del tipo que sea, que da igual que tú creas que sea más o menos importante, más o menos relevante, compártelo, no pasa absolutamente nada. Y es muy probable que te des cuenta que al hacerlo, la gente de tu alrededor va a estar encantada. Dice, hombre, y te va a acoger con los brazos abiertos, seguro. Efectivamente, así es. Doctor, muchísimas gracias por compartir Encantado. este ratito. Dame un abrazo, tío. Mira qué maravilla. Esto no estaba en el guión. Muchas gracias. Muchas Encantado. gracias. Lo que quieras, lo que necesitéis, para eso estamos. Qué maravilla. Hoy hablas tú en Rock FM las veces que haga falta. Muchísimas gracias, doctor, por compartir este ratito y gracias a ti por escucharnos. Chao.